La inteligencia emocional nos ayuda a influir de un modo adaptativo e inteligente tanto en nuestras emociones como en la interpretación de las emociones de los demás. Entonces, esta parte de la psicología humana nos ayuda significativamente a socializar y a adaptarnos al medio en el que estamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, pues como vieron en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Es un tema, la verdad, que me parece fundamental tocar y que todos conozcamos qué es, de qué se compone y cómo logramos tener inteligencia emocional, porque les aseguro que cuando tenemos inteligencia emocional podemos tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Ahora, es muy importante saber qué es inteligencia emocional. La inteligencia emocional son las capacidades y las habilidades psicológicas que implican el sentimiento, modificación, control y entendimiento de las emociones propias y ajenas. Entonces, una persona emocionalmente inteligente es capaz de gestionar sus emociones y también comprender las emociones de otros para tener una mejor relación con los demás. Ahora, yo creo que todos han escuchado el término coeficiente intelectual, el cual se obtiene por medio de un examen, y antes se creía que tener un coeficiente intelectual alto era sinónimo de tener una buena vida académica y laboral. Obviamente esto no es incorrecto, sin embargo sí nos muestra un resultado sesgado e incompleto de la realidad, debido a que estaban dejando de lado otras partes muy importantes de cualquier ser humano, como por ejemplo las emociones. Entonces, por ejemplo, puedes conocer una persona que tenga un coeficiente intelectual por encima de la media, sin embargo, no sabe gestionar sus emociones, y esto hace que no pueda controlar, por ejemplo, sus nervios ante un examen o ante una entrevista de trabajo, y que no logre conseguir lo que se propone. Por tal motivo, varios psicólogos empezaron a crear diferentes teorías, como la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, que fue el primero que en 1993 consideró el test de coeficiente intelectual deficiente o incompleto para poder valorar la inteligencia de una persona. Ahora, retomando todo esto de las emociones, pensemos un poco. La verdad es que las emociones están inmersas en toda nuestra vida, en todas las decisiones que tomamos, ya sea en escoger pareja, escoger trabajo, comprar un coche, decidir qué vamos a comer hoy. Todo también está relacionado con las emociones. Incluso, por ejemplo, ¿qué nos vamos a poner el día de hoy? Si despiertas desganado o desganada porque no dormiste bien, pues muchas veces no tienes muchas ganas de arreglarte, entonces te pones cualquier cosa, y eso influye en tu día porque no te sientes totalmente agradable físicamente, y en cambio hay días que te despiertas con muchísima energía, que tienes tiempo, te arreglas, y eso influye muchísimo en tu día. Incluso puede influir en conseguir algo que te propongas. Ahora, como les digo, la inteligencia se divide en varias partes. Podemos hablar de las capacidades cognitivas, nuestra capacidad, por ejemplo, de memoria, de aprendizaje, y también de la inteligencia emocional, que todo se une. Como les digo, por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo que me pasaba toda la noche estudiando para un examen, sentía que pues ya había repasado todo lo que tenía que repasar 80 veces, y llegaba el examen y me ponía muy nerviosa, entonces dudaba en todas las respuestas, muchas veces las cambiaba, ya no sabía qué hacer, se me acababa el tiempo, y obviamente, aunque yo sabía que mis capacidades eran adecuadas, que estudié lo suficiente, que dominaba el tema, mis emociones me jugaron chueco y muchas veces no sacaba la calificación que esperaba. Entonces, si hubiera tenido un buen manejo de mi inteligencia emocional, hubiera sido muchísimo más probable que tuviera una mejor calificación y que estuviera mucho más segura a la hora de contestar el examen. Por otro lado, hay muchísimas personas que no tienen un coeficiente intelectual muy alto, que a lo mejor tienen un coeficiente intelectual promedio, o que no han tenido
tanta formación académica, por ejemplo, y finalmente tienen un buen control de sus emociones, y esto hace que sean, por ejemplo, más fríos y más controlados al tomar decisiones, y muchas veces los hace muy exitosos ante la vida. Entonces, como pueden ver, todo tipo de inteligencia es importante. Sin embargo, tener un buen control emocional nos ayuda muchísimo en cualquier ámbito de la vida. Ahora, existen dos tipos de inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal nos ayuda a tener un mejor entendimiento de las emociones de los demás y tener la habilidad de reaccionar de acuerdo al estado de ánimo de la otra persona. Por ejemplo, seguramente les ha pasado que llega una persona muy molesta porque, no sé, se le ponchó una llanta, porque le pasó algo negativo, y llega muy molesto y a lo mejor les está hablando fuerte o está gritando, ¿no? Pero teniendo inteligencia emocional en la parte interpersonal, puedes comprender que esa persona en ese momento está molesta, pero que no es contigo, que no te está gritando a ti, y que es lógico que esté frustrado, enojado en ese momento, pero que después se le va a pasar, y no tomarte personal ni sus palabras, ni sus actos en ese momento, ni cómo te está hablando. Y por otro lado tenemos la inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia obviamente ya tiene que ver con tus propias emociones, poderlas controlar y poder tomar decisiones acertadamente. Por ejemplo, como les contaba del examen, en vez de ponerte súper nervioso y ansioso y dudar de tus propios conocimientos, pues tener la firmeza de recordar que estudiaste lo suficiente y que no tienes por qué dudar de tus conocimientos, hacer las cosas bien y terminar el examen tranquilamente. Otro ejemplo puede ser hablando de que se te ponchó la llanta, o sea, siendo la otra persona. Muchas veces se te poncha, no sabes qué hacer, no tienes refracción. Entonces, en vez de ponerte a llorar, a gritar, a hablarle a medio mundo, bueno, pues poder controlar tus emociones y gestionarlas para actuar. Hay muchas personas que actúan mejor bajo presión, por ejemplo, como les digo, en algún trabajo que siempre están presionados, que siempre están trabajando rápido, les hace, o sea, esa adrenalina les hace trabajar de mejor manera. Pero bueno, habemos otras personas que pues también podemos padecer ansiedad, que somos sumamente nerviosos y muchas veces las emociones nos traicionan. La inteligencia intrapersonal nos ayuda a gestionar estas emociones para poder tomar mejores decisiones. Ahora hablemos de Daniel Goleman. Es la persona que se encargó de darle nombre a la inteligencia emocional, a desarrollar un poco el término, y da varias conferencias. Les voy a dejar aquí abajo algunos videos que están aquí en YouTube de Daniel Goleman para que profundicen un poco más en el tema. Y bueno, él describe varios componentes de la inteligencia emocional. El autoconocimiento emocional o autoconciencia emocional, que se refiere al reconocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y saber cómo influyen en nosotros. Es decir, comprender cómo nuestro estado anímico influye en nuestro comportamiento. Por ejemplo, si sabemos que tomamos muy malas decisiones cuando estamos enojados, entonces la inteligencia emocional nos ayuda a tener la capacidad de calmarnos, tranquilizarnos y después tomar la decisión, no tomar la decisión apresuradamente. Del mismo modo pasa con otro tipo de emociones como la alegría o euforia. Muchas veces cuando estamos muy divertidos, muy alegres o tenemos muchas ganas de hacer algo, tomamos decisiones pues deprisa y después nos arrepentimos. Entonces eso es autoconocimiento, saber cuándo y dónde tomar decisiones. Les puedo poner otro ejemplo. Hay muchas personas que cuando se sienten tristes terminan, o sea, no quieren hablar de nada, por ejemplo, con tu pareja. A lo mejor estás peleando, te sientes triste y decides terminar en ese momento la relación porque ya no quieres saber nada más porque estás muy triste o muy enojado y después te arrepientes. Entonces es mejor
respirar, estar tranquilos y después decidir qué es lo que se va a hacer. Otra parte de la inteligencia emocional es el autocontrol o autorregulación, que nos permite dominar y reflexionar sobre nuestros sentimientos y emociones, con el fin de no dejarnos llevar por estas ciegamente. Todo esto con el fin de saber gestionar nuestro foco de atención para que no se vuelva en contra de nosotros y nos autosaboteemos. Un ejemplo muy importante de la autorregulación, y creo que a todos nos juega un poco chueco a veces, es la inteligencia verbal. Muchas veces estamos peleando, estamos en una discusión y por querer ganar, por querer tener la razón, decimos cosas de las que a veces nos arrepentimos. Entonces la inteligencia verbal también está muy ligada a la inteligencia emocional. Es muy importante saber controlarnos y saber hasta dónde podemos llegar en una discusión y qué es lo que podemos decir y qué no, para no afectar emocionalmente a los demás. Por otro lado está la automotivación, es decir, enfocar nuestras emociones en metas y objetivos. Les dejo por aquí el video que hice de un examen de motivación para que ustedes lo hagan y puedan saber qué tan motivados están hacia algún objetivo que tengan. Y por otro lado también les dejo otros videos que he hecho de qué es la motivación y de motivación versus disciplina. Por otro lado está el reconocimiento de las emociones de los demás o empatía. Esto es muy importante ya que las relaciones interpersonales de cualquier tipo, ya sea con tus papás, con tus amigos, con tu pareja de trabajo, en la escuela, se fundamentan en la correcta interpretación de las emociones y de algunas acciones que muchas veces se manifiestan de manera no verbal, es decir, saber identificar a lo mejor un gesto o justamente el tono de voz o la manera en la que te está tratando la persona. Y bueno, obviamente ser empáticos también tiene mucho que ver con ponerte en los zapatos de los demás. Es decir, si tú sabes que esa persona está teniendo un mal día, bueno, pues tampoco presionarla de más o, como les digo, no tocar sus puntos débiles en una discusión. Las personas empáticas tienen mayores habilidades y competencias de inteligencia emocional. Otra parte importante son las relaciones interpersonales o habilidades sociales, ya que una buena relación con los demás es fundamental para tener una vida pues adecuada y rica en muchos aspectos. Por ejemplo, normalmente nos gusta estar en contacto con las personas que nos caen bien, que se nos hacen simpáticas, con nuestros familiares, pero también es muy importante saber tratar y saber comunicarnos con las personas que a lo mejor nos caen mal o sabes que tú le caes mal a esa persona o que tuviste algún conflicto. Ahora, hablando nuevamente de Daniel Goleman, bueno, pues para él es fundamental la inteligencia emocional en las empresas, en el ámbito laboral, porque se ha demostrado que cuando los trabajadores tienen buena inteligencia emocional, tienen mayor éxito las empresas, porque los trabajadores saben gestionar tanto sus emociones como las emociones del cliente. Por ejemplo, una persona que se dedica a las ventas puede llegar muchísimo más fácil teniendo inteligencia emocional con sus clientes que cuando carece de ella. Por otro lado, los grandes líderes siempre tienen una inteligencia emocional alta y sólida, porque, como les digo, el simple hecho de saber controlarte a ti mismo, saber qué es lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo y cómo actuar, y del mismo modo saber tratar a las personas, ser empático y ponerte en sus zapatos, ayuda significativamente para que el grupo de trabajo que tienes siempre te siga, te reconozca como líder, sepa que tú tomas buenas decisiones, que pueden contar contigo y bueno, que todo va a estar en orden. Y bueno, para finalizar, hablando de las ventajas de la inteligencia emocional, como ya se dieron cuenta, juega un papel totalmente fundamental en las relaciones con las demás personas. Obviamente tiene muchísimo que ver, como les digo, con el ambiente laboral, por eso cada vez están tratando de capacitar a más y más trabajadores para que tengan una buena inteligencia emocional. Ayuda, por ejemplo, a convencer a las personas. La inteligencia emocional en el aspecto educativo también es fundamental. A mí me parece que deberíamos enseñar a niños desde muy pequeños hasta adolescentes y adultos qué es la inteligencia emocional y cómo llegar a ella, porque si tuviéramos inteligencia emocional desde chicos, podríamos tener una mejor relación
en todos los aspectos con todas las personas que nos rodean. Además, se ha demostrado que la inteligencia emocional tiene un papel muy importante en el aprendizaje cognitivo. Y bueno, obviamente es importante mencionar que no nada más el alumno debe de tener inteligencia emocional, no nada más el empleado debe de tener inteligencia emocional. Obviamente, por ejemplo, también el docente, saber tratar y llevar al alumno para tener una mejor relación. Y lo mismo con los empleados y los empleadores. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido qué es inteligencia emocional y lo importante que es. De verdad, yo sí creo 100% que si tienes una correcta inteligencia emocional o que si la estás desarrollando, vas a llegar muchísimo más lejos, como les digo, desde si quieres emprender en algún negocio o en tu escuela, en las relaciones de pareja, con tus amigos, con tus familiares. De verdad puedes tener una vida muchísimo más calmada, tanto tú mismo como para los demás. Y sí creo que es fundamental que todos tratemos de desarrollarla. Posteriormente les voy a seguir hablando de este tema porque de verdad me parece muy importante. Creo que en el momento en el que llegas a tener inteligencia emocional, puedes tener la calidad de vida que quieres y que te mereces por encima de las personas que pues no saben controlar ni gestionar sus emociones y que no comprenden las emociones de los demás. Pero bueno, muchísimas gracias por ver el video. Les recuerdo que yo subo videos en YouTube y en Facebook los martes y los sábados a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte y regalarme un like. Y si estás en Facebook, no olvides darle like o seguirle a mi página. Muchísimas gracias por ver. Si tienes alguna duda o algún comentario, lo puedes dejar aquí abajo o también te dejo mis redes sociales por aquí para que estemos en contacto durante la semana. Y bueno, pues espero que tengan un excelente día. Bye.